El 9 de agosto, Jannik Sinner anunció que se retiraba del Masters 1000 de Cincinnati. Rodilla derecha, molestias que no cedían. El número 1 del mundo no había jugado ni un solo partido desde Wimbledon. 6 semanas sin competición. Y ahora, a menos de 2 semanas del US Open, la pregunta oficial del circuito es si llegará en condiciones de jugar. 4 días después, llegó la otra noticia. Carlos Alcaraz tampoco estará en Cincinnati. El campeón defensor del US Open, el hombre que ganó el Australian Open en enero completando el Grand Slam de carrera como el más joven de la historia. Lleva 4 meses y medio sin disputar un solo partido. Desde abril, muñeca derecha, tenosinovitis, una lesión que no sigue calendarios y que afecta exactamente al tendón que Alcaraz necesita cada vez que ejecuta su forehand. 2 lesiones, 2 situaciones, un Grand Slam que empieza el 30 de agosto. La narrativa que está circulando en todos los medios presenta esto como un problema doble y equivalente. Los dos están lesionados, los dos llegan sin ritmo, los dos son una incógnita. Fin del análisis. Pero esa equivalencia es falsa, y la diferencia entre lo que le pasa a Sinner y lo que le pasa a Alcaraz es tan grande que cambia por completo cómo hay que leer el cuadro del US Open. El nombre que nadie quiere pronunciar en la conversación sobre Alcaraz es Juan Martín del Potro. El argentino que ganó el US Open en 2009 y que vio cómo las lesiones de muñeca fueron desmantelando su carrera durante años hasta impedirle competir al máximo nivel. No porque carezca de talento, porque una muñeca lesionada en un tenista que depende de su forehand como arma principal no es un problema de calendarios, es un problema estructural que puede reaparecer en cualquier momento. Nadie está diciendo que Alcaraz sea del Potro, pero el precedente existe, los especialistas lo conocen, y cuando voces dentro del circuito empiezan a mencionar ese nombre en conversaciones sobre el murciano. Hay que escuchar. Hoy vamos a hacer ese análisis, el que nadie ha hecho todavía en español con los datos que tenemos sobre la mesa ahora mismo. Si este tipo de contenido es lo que buscas, el canal está aquí. Dale al botón antes de seguir. Empecemos por Sinner, porque la situación del número 1 del mundo, aunque preocupante en la superficie, tiene una lógica interna que la hace mucho más manejable de lo que parece. La rodilla de Sinner se inflamó durante los entrenamientos, no en un partido. Eso es importante. No hubo un golpe específico, una torsión, un momento de impacto que defina el daño y que los médicos puedan señalar como origen del problema. Hubo inflamación acumulada en el tendón rotuliano de la rodilla derecha. El tipo de molestia que el cuerpo genera cuando trabaja durante semanas sin suficiente recuperación. Sinner había ganado Wimbledon el 12 de julio. Llevaba una temporada brutal. 6 títulos, 44 victorias, 85 semanas como número 1. Y el cuerpo, que había aguantado todo eso sin queja visible, encontró en el descanso previo a la gira americana el momento para decir basta. La respuesta de su equipo fue inmediata y estructurada. Tratamiento de ondas de choque en J Medical de Turín, una de sus instalaciones médicas habituales, donde los especialistas conocen su historial al detalle. Días en Monte Carlo, celebrando su cumpleaños el 16 de agosto con la familia. Viaje a Nueva York entre el 18 y el 19 de agosto. Aproximadamente 12 días de entrenamiento en pista antes del primer partido del torneo. 12 días. Para la mayoría de los jugadores, eso sería tiempo insuficiente. Para Sinner, los analistas argumentan que puede ser suficiente por razones muy específicas. El tenis de Sinner no depende del ritmo de la misma manera que el tenis de otros jugadores. Su juego se basa en potencia bruta, en limpieza de golpe, en la capacidad de mantener la profundidad y la dirección bajo cualquier condición. Ese tipo de tenis se recupera en entrenamiento. No necesitas haber jugado 15 partidos en un mes para saber cuándo pegar un drive limpio desde el fondo. Necesitas que el cuerpo te responda en los movimientos explosivos. Y ahí es exactamente donde está la incógnita con la rodilla. Porque lo que no se puede entrenar en 2 semanas es la respuesta de una articulación inflamada a la demanda de 5 sets en una pista dura en agosto en Nueva York. Ese es el test que nadie puede hacer antes de que el torneo empiece. Y hasta que Sinner juegue su primer partido de verdad, nadie sabe si la rodilla va a aguantar o si el tercer set de su primera ronda va a revelar algo que los 12 días de entrenamiento no han mostrado. Cite Index, = 42 Unimetei. Según informaciones recientes, Sinner volvió al J Medical de Turín después de su cumpleaños para realizarse varios controles y según los resultados evaluará si jugará o no en el US Open. Eso no es la declaración de un jugador que tiene su participación garantizada. Es la declaración de alguien que está esperando que la medicina le dé permiso para competir. Pero hay algo en el historial de Sinner en 2026 que merece reconocimiento antes de continuar. 6 títulos. Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma,
Wimbledon, un récord de 44 victorias y 3 derrotas, 85 semanas consecutivas como número 1 del mundo. Este no es un jugador en declive que llega al US Open buscando sobrevivir. Es el mejor tenista del planeta en el mejor momento de su carrera, gestionando una lesión que llegó en el peor momento posible del calendario, y tiene algo más a su favor que pocas veces se menciona. Ya ganó el US Open. En 2024, en Flushing Meadows, demostró que sabe ganar ese torneo específico. Conoce la presión del recinto, el ruido de las noches en el Arthur Ashe, la manera en que ese torneo puede devorarte si no tienes la cabeza en el lugar correcto. Esa experiencia no desaparece con 6 semanas sin partido. Si llega, sigue siendo el favorito. Eso no ha cambiado. Ahora viene Alcaraz. Y aquí es donde la narrativa del doble problema se derrumba completamente, porque lo que está viviendo el murciano no tiene ningún paralelo con la situación de Sinner. El 14 de abril, Alcaraz jugaba su primer partido en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona. Hacia el final del primer set, pidió un tiempo médico, muñeca derecha. Ganó el partido, pero la lesión le obligó a retirarse del resto del torneo. Desde ese momento, Carlos Alcaraz ha desaparecido del circuito. Roland Garros, Wimbledon, el Masters 1000 de Canadá, el Masters 1000 de Cincinnati. 4 meses y medio, sin un solo partido competitivo. Pero la duración de la ausencia no es lo más grave. Lo más grave es qué parte del cuerpo está lesionada y qué movimiento afecta. La lesión de Alcaraz tiene nombre técnico, tenosinovitis de Deckerbein. Es la inflamación de la vaina sinovial que recubre el tendón del pulgar en la muñeca dañada. Causa dolor, rigidez y limitación funcional en los movimientos de extensión y rotación de la muñeca. Y hay algo crucial en esta descripción que cualquier aficionado al tenis necesita entender. CITE Index ICUL 391. Esta dolencia, de nombre técnico tenosinovitis de Deckerbein, podría hacerle perder la temporada e incluso obligarle a cambiar la técnica de golpe. Es una dolencia común en los tenistas que se da habitualmente por sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento. Forvaneldios. Cite. Ese mismo movimiento que la genera es el forehand de Alcaraz. El forehand de Carlos Alcaraz no es un golpe más en su arsenal, es su arma definitoria. El golpe que hace que los mejores jugadores del mundo se sientan vulnerables cuando está al otro lado de la red. La rotación de muñeca, la aceleración en el impacto, el latigazo final que genera ese spin y esa velocidad que pocos tenistas pueden igualar. Todo eso pasa por exactamente el mismo tejido que está inflamado. Y en el tenis profesional, no hay golpe más repetitivo que el forehand. Lo golpeas 100 veces por partido. Lo entrenas miles de veces por semana. La lesión que tiene Alcaraz se cura con reposo y se reactiva con movimiento. Y él lleva 4 meses y medio reposando para poder volver a moverse. Pero hay otra capa de complejidad que pocas veces se menciona en el análisis de esta lesión. El forehand de Alcaraz, con el nivel de agresividad que lo hace excepcional, no es solo una técnica. Es el resultado de años de construcción muscular y memorización motriz específica. Cuando un jugador lleva 4 meses sin ejecutar ese movimiento a plena intensidad, los músculos que lo rodean y lo protegen pierden parte de esa especificidad. El gesto puede estar ahí, el cuerpo puede reproducirlo, pero la cadena muscular completa que lo hace seguro, eficiente y sostenible durante 4 horas de partido es más difícil de recuperar en el entrenamiento que cualquier otra cosa. Eso es lo que realmente está en juego en Winston-Salem. No si la muñeca aguanta 2 partidos, si aguanta 4 horas de partido al mejor de 5 sets contra alguien que lleva semanas en forma. La decisión de Winston-Salem es donde todo se concentra y merece más tiempo de análisis que cualquier otra cosa de esta historia. CITE Index ICULAS 33 Unimico, según informaciones, el equipo de Alcaraz está considerando solicitar un wildcard para el ATP 250 de Winston-Salem, el último torneo antes del inicio del cuadro principal del US Open. Alcaraz entiende la importancia de obtener práctica competitiva antes de regresar a la acción de Grand Slam. La posibilidad que se baraja es jugar algunos partidos antes de retirarse si llega a cuartos o semifinales, para luego dirigirse a Nueva York, Saromeazzi. Eso suena razonable en papel. Un aterrizaje suave. 2 o 3 partidos para resetear el cuerpo después de 4 meses y medio de silencio. Sentir la pelota en el partido, no en el entrenamiento. Medir cómo responde la muñeca bajo presión real antes de que empiece el Grand Slam más importante de la temporada. Pero hay 2 problemas con esta lógica que nadie está analizando suficientemente. El primero es que un ATP 250 en agosto en pista dura americana no es un aterrizaje suave para ningún jugador del circuito. Los tenistas que compiten en Winston-Salem llevan semanas de competición encima. Tienen ritmo,
tienen agresividad. El número 20 del mundo ahí puede jugar como el número 7 del mundo porque lleva partidos en las piernas. Alcaraz llegaría con 0 partidos en los últimos 4 meses y medio a enfrentarse a jugadores que tienen todo eso. El primer partido no sería un calentamiento, sería un test de alta intensidad desde el primer punto. El segundo problema es más difícil de resolver. Si la muñeca no aguanta en Winston-Salem, si hay una recaída, si el dolor reaparece después del segundo o tercer partido, Alcaraz no llega al US Open o llega tan comprometido físicamente que la defensa del título se convierte en una ficción. Y eso en un Grand Slam donde los partidos son al mejor de 5 sets, donde los cuartos de final pueden durar 4 horas, donde un jugador con la muñeca al límite puede llegar hasta semifinales y ahí romperse definitivamente. Tite Index y Kularan 37-1, voces como la de Steve Johnson, ex top 25 del mundo, han sido claras al respecto. Si yo fuera él, no jugaría el US Open si existe cualquier riesgo de empeorar la lesión. La muñeca es su herramienta de trabajo, es con lo que se gana la vida. No tiene sentido arriesgar por disputar un solo torneo, aunque sea un Grand Slam. Zados Cite, esa es la posición de alguien que conoce el circuito desde dentro. No juegues si hay riesgo. Protege la muñeca. El US Open 2026 no puede valer más que la carrera entera de Carlos Alcaraz. Pero el equipo de Alcaraz no está pensando solo en el US Open 2026. Está pensando en cómo gestionar el regreso de uno de los mejores tenistas del mundo después de su ausencia más larga como profesional. Y ahí es donde Winston-Salem tiene sentido aunque el riesgo sea real. Porque la alternativa, llegar a un Grand Slam sin haber tocado una pelota en partido real en 4 meses y medio, tiene su propio tipo de desastre incorporado. No hay opción segura. Solo hay 2 tipos de riesgo y un equipo que tiene días para elegir uno. El dato que mejor resume por qué estas 2 situaciones son completamente diferentes viene de la historia del Grand Slam americano. El último tenista capaz de ganar el US Open sin haber jugado ningún torneo previo lo logró en 1990. Solo Pete Sampras, un jugador excepcional en superficies rápidas, pudo conseguirlo. Y Sampras llegó a ese US Open de 1990 como un jugador de 19 años sin nada que defender, sin ranking que proteger, sin título previo que justificara las expectativas. Entró en el cuadro con la libertad del que no tiene nada que perder y ganó con la revelación de quien no sabe todavía lo difícil que es hacer lo que acaba de hacer. Alcaraz llega al US Open 2026 como campeón defensor, con el número 3 del mundo, con 4 meses y medio de ausencia, con una muñeca que no ha recibido la demanda de un partido de 5 sets desde Barcelona en abril, y con la expectativa colectiva de todo el circuito, de los medios, de los aficionados, de Nueva York, esperando ver si el murciano puede defender lo que construyó hace 12 meses. Eso no es la libertad de Sampras en 1990. Es el peso exactamente opuesto. Sinner lleva 6 semanas sin partido. Alcaraz lleva 4 meses y medio. Sinner puede compensar con potencia bruta los efectos de la falta de ritmo. Alcaraz necesita el ritmo para que su forehand funcione. Y ese forehand es la razón por la que su muñeca está lesionada. Sinner sabe que su rodilla puede aguantar porque el tratamiento de ondas de choque ha reducido la inflamación y los tests en pista han dado señales positivas. Alcaraz no sabe cómo va a responder su muñeca hasta que el primer partido de verdad le exija lo que los meses de rehabilitación no pueden simular. Esto no significa que Alcaraz no vaya a jugar el US Open. Él mismo ha declarado Nueva York como su gran objetivo de la temporada. Defiende un título que ganó hace un año en una final épica contra el mismo Sinner, al que ahora vería del otro lado del cuadro. La motivación es máxima. La voluntad no está en cuestión. Lo que está en cuestión es si el cuerpo puede responder a esa voluntad sin coste añadido. Y eso, a 2 semanas del torneo, con la decisión de Winston-Salem todavía sin resolver. Nadie lo sabe, ni su equipo, ni los especialistas, ni él mismo. Y mientras Sinner y Alcaraz navegan sus respectivas incertidumbres, hay nombres que llevan semanas preparando en silencio para exactamente este escenario. Alexander Zverev es el más obvio, ahora por encima de Alcaraz en el ranking, con un Grand Slam ganado en el Australian Open y llegando a Cincinnati en buen estado de forma. Sus backers admiten la hesitación habitual. El alemán sigue sin resolver el puzzle de Sinner en los Grand Slams, pero si el número 1 llega comprometido físicamente, Zverev tiene el juego y el rango de golpes
para hacer daño en una semana y media en Flushing Meadows. Novak Djokovic, que no necesita presentación, sigue siendo la variable que ningún cuadro puede ignorar. Con 25 Grand Slams en la vitrina y décadas de experiencia sobreviviendo a cuadros que deberían haberle eliminado antes, el serbio conoce mejor que nadie cómo sacar partido de un torneo donde los favoritos llegan débiles. Y luego están los nombres que el circuito lleva meses apuntando en el margen. Joao Fonseca, el brasileño que ha demostrado tener el talento para incomodar a cualquiera en una buena semana. Y Rafa Jodar, el mismo que lleva 5 semanas arrasando en la gira americana con 30 victorias en sus últimos 37 partidos, que viene de cuartos de final en Cincinnati, con el cuerpo en el mejor momento de su carrera, y la mentalidad de alguien que cuando va 1 de mayo abajo en el tercer set, no mira el marcador sino la siguiente pelota. El US Open, que empieza el 30 de agosto, puede ser el torneo más abierto de los últimos años. No porque los favoritos no estén, sino porque los favoritos llegan con grietas que en un Grand Slam, al mejor de 5 sets, bajo el calor de Nueva York, en la pista más ruidosa del mundo, pueden convertirse en fracturas antes de que llegue la segunda semana. Sinner llega con una rodilla que pasará su verdadero test en el primer partido real que juegue desde Wimbledon. Alcaraz llega, si llega, habiendo tomado una de las decisiones más arriesgadas de su carrera en Winston-Salem o habiendo elegido el otro tipo de riesgo. Presentarse en un Grand Slam completamente frío, después de 4 meses y medio sin competición. Ninguna de las dos opciones garantiza nada, para ninguno de los dos. Y eso es exactamente lo que hace que el US Open 2026 sea el torneo más imprevisible que hemos visto llegar en mucho tiempo. Ahora deja tu predicción en los comentarios. No quién debería ganar, quién crees que va a ganar. Y si crees que alguno de los dos, Sinner o Alcaraz, no llega a la segunda semana, dilo también, porque esa conversación, la que nadie quiere tener en voz alta, es la que va a definir qué tipo de Grand Slam va a ser este. El canal está aquí, el botón de suscripción también. Nos vemos en el próximo.